Buenas tardes. Doy gracias a Dios por Iglesia Azobetel Madrid, por los pastores Luis y Claudia, por los nuevos miembros que se han ido añadiendo, principalmente los que se han añadido en forma natural, como el bebé de Toño y de Irene. Y los recuerdo mucho a todos. Hacía rato que no hablaba con ustedes y quería compartir un pequeño mensaje, breve, pero que lo tengo en mi corazón porque siento que muchos de los que están allá son personas migrantes, la mayoría no son naturales del país, sino que la mayoría son personas que vienen de fuera, y algunos que sí son del país, pues que les está tocando luchar duro. La situación mundial no es fácil, la situación económica parece que cada vez está más difícil, pero nos toca luchar y tenemos promesas de Dios. Yo estaba pensando ahorita en un pasaje que está en el libro de Deuteronomio capítulo 1. Este Deuteronomio es un libro interesante porque se le llama la segunda ley. El pueblo que salió de Egipto, después de 40 años en el desierto, había muerto casi una generación entera. Y los que están entrando son los hijos de los que salieron. Es una nueva generación, muchachitos que en el desierto crecieron, y el que salió de un año ya tiene 41. Otros envejecieron y murieron en el camino, otros murieron a través de la travesía. Pero el asunto es que Dios les había hecho promesas. Entonces en Deuteronomio 1, versículo 8, dice la Biblia: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. O sea, cuando llegan a la tierra prometida, Moisés les da, de nuevo les repite las instrucciones que había repetido en los otros cuadros, que durante toda esa travesía en el desierto, y por eso le llaman la segunda ley. Realmente es la repetición de la ley. O sea que todo lo que usted encuentra en los libros, en los primeros 4 libros, los va a encontrar en Deuteronomio resumido. Pero dentro de las cosas que les dice es: miren, yo les entregué, yo le prometí a Abraham, le prometí a Isaac, le prometí a Jacob que yo les iba a entregar esta tierra, a ellos y a su descendencia. Entonces ya llegó el momento, aquí está la tierra, miren, se las entregué, entren y poseanla. ¿Qué me llamó la atención del pasaje? Me llamó la atención que el Señor le dio la tierra a ese pueblo. Muchos de nosotros hemos recibido promesas de Dios hacia el lugar donde nos ha tocado ir, pero el Señor le había dado la tierra, así se las dio, pero el pueblo tenía que recibirla y conquistarla. O sea, no era gratis, había que luchar, había que esforzarse, ¿sí? ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que Dios te ha dado, tú tienes que trabajar para tenerlo. O sea, no lo vas a tener porque sí. Algunas personas están esperando que Dios haga todo por ellos. No, Dios te mandó a esa tierra, tienes que esforzarse, tienes que luchar, tienes que trabajar. Es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Y de muchos de ustedes. Les ha tocado luchar. Yo recuerdo cuando Luis se fue, duró un año. Luis allá en España y la familia acá. Claudia y los muchachos acá. Eso no fue fácil. Y después se llevó a los muchachos y después se llevó a Claudia. O sea, le ha tocado un esfuerzo, a Pastor Luis le ha tocado un esfuerzo grande, para poder mantener la iglesia le ha tocado un esfuerzo grande. Entonces yo hoy quiero honrarlo y orar, no solamente por la iglesia Azobetel Madrid, sino por Pastor Luis y Claudia y por cada uno de ustedes. Padre, yo te doy gracias en esta tarde y te pido que tú nos ayudes y que esta palabra toque nuestra vida y que sea pertinente, que sea una palabra que podamos aplicarla, que no se quede un bonito mensaje, sino un mensaje práctico para nuestra vida. Yo te bendigo, Dios, y te pido que nos acompañes durante este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué estaban mirando yo? Sí, que Dios sí nos da cosas. Yo creo que Dios a ustedes les ha dado oportunidad, les ha prometido bendecirlos.
yo creo, lo creo firmemente, pero ustedes como pueblo de Dios deben conquistar esa tierra, deben poseerla. Si nosotros miramos la historia posterior, nos damos cuenta que el pueblo luchó. Yo quisiera mirar otro pasaje que está en el capítulo 2 del mismo libro, en el versículo 24. Deuteronomio capítulo 2, versículo 24. Mire lo que le dice el Señor, a su pueblo, ¿sí? Permítame, yo encuentro Deuteronomio 2:24. Mire lo que les dice. Les dice, levantaos, salid y pasad el arroyo Arnón. Yo he entregado en las manos a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, que al escuchar tu fama temblarán y se angustiarán delante de ti. Una de las cosas que Dios les está diciendo aquí, cuando a ellos llegan y enfrentan el primer desafío, ya en el capítulo 2, obviamente están temerosos, es un desafío y es una lucha, es una prueba que hay que superar, ellos han estado caminando por el desierto, pero llegan a Hesbón, y cuando llegan a Hesbón es el primer enfrentamiento que les toca. Ellos hasta ese entonces venían de vivir como esclavos y después de peregrinar por el desierto, todavía no habían enfrentado una lucha fuerte y ahora les toca, ¿sí? Entonces, yo aquí veo que hay dos retos grandes que Dios nos pone y que Dios te está poniendo a ti y que me está poniendo a mí. El primero, tenemos que poseer la tierra que Dios nos dio. Josué, que estaba comandando este ejército de Israel en ese momento, a él le tocó esforzarse duro. Sí, a él le tocó esforzarse. Si usted lee el libro de Josué capítulo 11, y perdone que porque tengo varios pasajes, en Josué capítulo 11 dice en el versículo 23, conquistó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a los israelitas como herencia conforme a su distribución por tribus, y la tierra descansó de la guerra. O sea, hubo, como les decía, el primer desafío, hay que poseer la tierra que Dios nos dio. Josué se metió en la tarea y duró varios años luchando junto con la nación de Israel, conquistando territorios que Dios les había prometido, que entre otras cosas estaban ocupados por el enemigo. Pero todos esos territorios que el enemigo había ocupado, Josué se los quita. Y dice que es Dios el que está con él. Y Dios produjo una cosa interesante. La gente comenzó a escuchar del pueblo de Dios y sentían temor, sentían respeto. Aquí dice terror y espanto, pero hoy en día la gente siente respeto. Cuando nos ven caminando con Dios y ven que nuestra vida está prosperando, está encauzada, cuando ven los valores que manejamos, la gente nos respeta. La segunda cosa que yo quiero que sepas es que Cristo derrota al enemigo. En ese momento, el Señor, a mí me llama la atención el tema de la nube que venía delante del pueblo, que cuando Faraón lo persigue se coloca detrás y no los deja ver, y la columna de fuego, ¿sí? O sea, me llama la atención que Dios siempre estuvo con ellos, y Dios hace que el mar rojo se cierre y que todo sea hoy los enemigos. O sea, Dios siempre ha estado protegiendo a su pueblo y Dios siempre te ha estado protegiendo. Yo el domingo hablaba de las veces en que, y aún no siendo yo todavía cristiano, yo contaba 2 episodios, pero quiero contar uno en particular de un accidente que yo tuve, y el carro hizo giros, hizo vueltas de campana, y el carro quedó con las llantas hacia arriba, y yo me bajé del carro, solté mi cinturón de seguridad, me bajé y salí,
y salí ileso, totalmente ileso, y el carro bastante deteriorado, y la gente me decía, tú acabas de nacer, eso es de Dios. Pues yo me doy cuenta que aún no siendo cristiano, Dios estaba conmigo. Y yo te desafío a que tú pienses cuántas veces te has visto vuelto en una situación bien difícil, de esas que son casi que insuperables, y ha habido un milagro y Dios te preservó. Lo que te quiero decir es que Dios siempre estuvo contigo, y Dios siempre está con nosotros, y siempre va a luchar para que el enemigo sea derrotado. Eso que dice Colosenses capítulo 5, ¿sí? Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2 hay una narrativa bien bonita. Versículo 15. Colosenses 2:15 dice: y despojó a los principados, sigo leyendo, y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya, despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vea, el enemigo siempre va a luchar por robar lo que Dios te dio. Él siempre se va a poner. Hay terrenos que él tiene, que ha poseído, pero a mí la Biblia me muestra en este pasaje de Colosenses algo que es bien bonito. Cuando tú lees acerca de la historia y las conquistas de Roma, vas a mirar que cuando el ejército conquistaba a una nación, derrotaban a un ejército enemigo, ellos cogían y los despojaban. Al rey, a la reina, a toda la gente que estaba allí, los despojaban. Le quitaban todo lo que era de ellos. Y al rey lo despojaban de su vestidura y le ponían ropa andrajosa. Y al comandante del ejército lo despojaban también de su uniforme y de todo. Y los traían como rehenes. ¿Oyó? Entonces el ejército que venía triunfante venía adelante, y las trompetas de la ciudad sonaban, los recibían las mujeres echándole flores, les daban presentes. Ellos venían con un botín de guerra, y en la parte de atrás venía el ejército derrotado, todos los rehenes, harapientos, y la gente a ellos les tiraba basura, los humillaban, se burlaban de ellos. Y la Biblia dice que cuando Cristo muere en la cruz, despoja a los principados. Él está narrando esto, y en el referente de los lectores de esa época está un ejército conquistador y un ejército perdedor, y el ejército perdedor y el rey perdedor humillado y exhibido. Y entonces aquí está diciendo eso: despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando de un desfile triunfal de Cristo, ¿sí? Y detrás todo el ejército de Satanás y sus demonios, y de los principados y de las potestades, derrotados. Él los derrotó. Entonces siempre Cristo derrota al enemigo. Ahora, como le digo, Satanás va a luchar por robar lo que Dios te ha dado. O sea, Dios te prometió cosas y todas las tienes en tu corazón, ¿sí? Ahora, nosotros nos toca enfrentar al enemigo. La lucha la dio Josué, la batalla la dio Josué con todo su ejército, con toda la nación de Israel. Entonces, lo que te quiero decir, lo que Dios te ha dado, tienes que poseerlo, tienes que conquistarlo, tienes que luchar por él. Si Dios te prometió que te iba a bendecir en esa tierra, tienes que esforzarse, trabajar y luchar. Y Dios va a ir poniendo en el camino las circunstancias, y el enemigo también va a poner oposición. No te creas, muchos nos toca enfrentar situaciones y a veces nos desesperamos, pero yo lo que quiero es que tú no te desesperes, que sepas que Dios está contigo, y que si Él tiene que levantar una nube de humo, y si tiene que levantar una columna de fuego, y que si tiene que hacer que se desborde el mar, Él lo va a hacer. Pero Él lo que te prometió te lo va a cumplir. Pero queda un problema. Yo tengo que vencer al enemigo para conquistar lo que Dios me dio. Pero ¿cómo venzo? Tengo que empezar por vencer en mi interior. El maligno
¿sí? Va a atacar 4 áreas de nuestra vida. Normalmente el enemigo hoy en día ataca 4 áreas de nuestra vida. ¿Qué ataca? Ataca la mente. Te pones a pensar, dice uno aquí que me empeliculé, uno utiliza esa expresión. Es cuando tú comienzas a pensar cosas y entonces ahora me va a pasar esto y me va a pasar. Y comenzamos a pensar en lo malo. El enemigo hace eso. Hace que tú pienses que Dios no te va a ayudar, que eso es mentira, que la Biblia es embuste, que tú estás perdiendo tu tiempo. Eso te va a hacer pensar. También ataca tu voluntad. Ataca tu voluntad y hace que tú comiences a no querer, a rendirte, a no luchar. Ataca tus emociones también. Te deprime. Amaneces, como decimos a veces, amanecemos down. A mí me ha tocado pasar días duros porque veo que las cosas todas no salen. Yo trabajo en la construcción y ahorita metí un proyecto y me lo devolvieron. Y yo reviso por qué me lo devuelven y son por tonterías. Entonces llamé a averiguar y me dijeron, no, eso ahí te van a poner problemas. Tienes que hablar con alguien de adentro y ponerte de acuerdo con él, porque si no, no te va a salir nunca eso. Pero pasó eso, se dañó el aire de la iglesia, un aire de la iglesia, o sea, llegó una factura alta, o sea, llegan todas las cosas juntas y uno se trata de deprimir, se trata de chantar, pero no, mentira. O sea, Dios está con nosotros, Dios está ahí. Así como esa vez que tuve un accidente grave, Dios estuvo ahí, me salvó, me preservó. Y como varias veces han pasado cosas. Algunos han estado a punto de ahogarse, otros han caído de una altura, otros han estado puestos en un conflicto, pero Dios los ha librado. Bueno, de la misma manera nos va a librar. Entonces no dejes que las emociones te ganen la pelea, ¿sí? También ataca tu cuerpo. Entonces te enferma, te dan dolores, te dan... ¿Cuántas veces te ha tocado enfrentar problemas de salud fuertes? Y al final resultó que no era mayor cosa, era más el susto que teníamos, era más la preocupación. O al final encontramos la solución. Aquí es más fácil que allá. Porque aquí tú vas a una droguería, a una farmacia y te venden lo que tú quieras. Allá no, allá tienes que llevar una prescripción médica y si no, no te venden. Aquí no, aquí la gente compra antibióticos, compra vitaminas, compra cualquier cosa, la compra sin una orden médica. En ese sentido, aquí hay mucha más libertad y las personas ya saben, ¿qué tienes? Un resfriado, tómate tal cosa. ¿Qué tienes? Un dolor, tómate tal otra. La gente casi que se automedica. Casi. Porque ya el que pasó por ahí, que le funcionó, le dice al otro, esto te puede funcionar. Que no está bien, pero lo que quiero decirte es que aquí es más fácil que allá. Allá tú no puedes llegar a una droguería a comprar cualquier medicamento. Sin embargo, cuando ya te pueden atender, te das cuenta que era más el susto. Entonces el enemigo siempre va a trabajar de esa manera, ¿sí? Él va a hacer que tú pierdas las ganas de luchar. Él va a hacer que tú te deprimas. Él va a hacer que tú pienses todo en negativo. Él te va a causar malestar físico. Va a tratar de generar esas cosas que son físicas, que son muy humanas, pero que Él las utiliza y las potencializa. Porque Él no quiere que tú conquistes lo que Dios te ha prometido, definitivamente. Entonces, yo tengo que coger las horas malas que hay en mi vida y expulsarlas, derrotarlas. Las obras malas deben ser derrotadas y expulsadas. Cuando el pueblo venía luchando, que Dios les dice, no tomen botín, y ellos toman botín, el pueblo comienza a perder las batallas. Entonces Josué pregunta a Dios qué es lo que pasa y se da cuenta que había una familia que estaba desobedeciendo a Dios. Entonces esto es que lo malo es que quitarlo de tu vida. Quita lo malo, tú sabes qué es lo malo que tiene. De pronto los demás no sabemos, pero tú sí sabes. Quita lo malo. Y además de quitarlo, expúlsalo, no lo recibas más. Entonces, dice la Biblia que
nosotros recibimos las cosas de Dios es por la fe. O sea, yo soy salvo porque yo creí que Cristo murió en la cruz por mí. Yo recibo sanidad porque yo creo. Yo recibo lo que Dios me dio porque yo estoy seguro de que Dios no me va a abandonar y que Dios me va a dar eso. Entonces, yo debo esa fe extenderla a todas las áreas de mi vida y ejercer la autoridad que Dios me dio, porque es que Dios a nosotros nos dio autoridad. Dios a ti te dio autoridad, Dios te dio la capacidad de enfrentar al enemigo. ¿Cuántos de ustedes han leído un pasaje que dice, les doy autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará? Esa autoridad no la dio Dios, la dio Dios a su pueblo. Pero a veces nosotros no entendemos la fe hacia allá y tenemos temor. ¿Sí? Entonces, yo lo que te quiero decir, Cristo rompió el poder del maligno sobre nosotros. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, dice en el versículo 13, Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Así dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros vivíamos en un mundo de tinieblas, vivíamos en pecado. Hace poco tiempo, hace 3 domingos aproximadamente, el pastor Luis estaba hablando del libro de Hebreos y de cómo los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados, pero que el de Cristo sí lo hizo, nos redimió, pagó por nosotros, y el precio que pagó fue su propia vida. Eso debemos creerlo, eso debemos tenerlo claro. Porque lo que Cristo estaba haciendo era librándonos del poder de las tinieblas para trasladarnos al reino de Dios. Él nos estaba trasladando de un mundo de fracaso a un mundo de victoria en Cristo. Victorias a través de Él. Pero eso a veces no lo entendemos. Entonces, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, el Señor le da las herramientas. Yo quisiera leer Josué capítulo 15, Josué capítulo 5, ¿sí? Permítame un segundo y busco aquí Josué capítulo 5. En el versículo 13 dice, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él con una espada en la mano. Josué se le acerca y le pregunta, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Y él dijo, de ninguno. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro entero y le preguntó, ¿qué orden está usted, mi señor, para este siervo suyo? Y el comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. O sea, mira la orden parecida a la que le dieron a Moisés. Entonces, voy a seguir con el capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas y nadie podía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad y así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero, marcharán frente al arca. El 7º día marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar. El pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Okay. ¿Qué quiero mostrar yo con esto? Yo quiero mostrar que ellos estaban ante un enemigo poderoso. La ciudad de Jericó era famosa porque tenía unos muros inexpugnables y nadie podía derrotar a esa ciudad. Y ellos cerraban sus puertas y los muros eran gruesos y altos. Entonces la gente no podía. Pero ante una cosa difícil
prácticamente imposible para un pueblo que realmente no era que tuviera muchas armas. El pueblo de Israel no venía, no era un pueblo guerrero, era un pueblo esclavo. Estaban aprendiendo apenas los artes de la guerra. Y mire lo que sucede, ¿sí? Dios le dio las armas para enfrentar la ciudad. Y las armas eran espirituales más que físicas. Era dele 7 vueltas y vaya con los sacerdotes delante del arca. Y el último día den 7 vueltas ese día. No una diaria, sino ese día den 7. Y griten todos a una voz y los muros se van a caer. Entonces entren y conquístenla. Ahora la ciudad estaba atemorizada. Entonces yo me imagino 7 días ellos viendo, 6 días viendo al pueblo dando vueltas alrededor de la pared, pensando qué están haciendo. Con intriga en su mente, en su corazón, fueron debilitándose psicológicamente los de Jericó. Y cuando ellos ahorita que se caen los muros, esta gente entró en pánico, eran presa fácil. Y los israelitas los derrotan. Entonces yo lo que quiero decirte es que Dios a nosotros nos ha dado a conquistar la tierra. A todos nos gusta el libro de Josué, ¿verdad? Sí, pero mire lo que dice el capítulo 1. Capítulo 1 de Josué. Versículo 3. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Dios le hizo la promesa a Josué, le dijo: Josué, así como lo prometí a Moisés, yo le entregué a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Yo se los he entregado. Eso es de ustedes. ¿Sí? Así que vayan y conquístenlo. De nuevo digo, ¿cuáles eran tus proyectos cuando te fuiste para ese país o para esa ciudad? ¿Cuáles han sido tus desafíos cuando enfrentaste lo que estás enfrentando? No te desanimes, no decaiga tu ánimo. No dejes que la mente te juegue una mala pasada. No dejes que el enemigo utilice ni tu cuerpo, ni tus emociones, ni tu voluntad, ni tu mente para derrotarte antes. Lo que le pasó a los de Jericó es que todos los días veían al pueblo dando vueltas, al pueblo de Israel, y ellos entraban en pánico. Ellos se fueron debilitando espiritual y psicológicamente. Cuando el pueblo entra, ya eran presa fácil. Ellos no, yo creo que todos se rindieron, digo yo. La Biblia no lo dice. Pero el enemigo va a trabajar con tu mente. ¿O no te ha pasado que a veces estás pensando cosas y como si Dios no estuviera, como si Dios te hubiera abandonado, como si Dios te estuviera castigando? No, esas son mentiras del enemigo. Tienes que enfrentarlo, ¿sí? Entonces, así como Dios les digo yo les he entregado la tierra, Dios te da a ti la capacidad para conquistarlo. Y cada vez te va a dar la estrategia. Todo lo de Dios es así. Dios nos da las cosas y no porque las merezcamos, por gracia, por misericordia, por amor. ¿Sí? Zacarías capítulo 4. Es famoso el pasaje. Estas son las palabras, ¿sí?, de Dios para Zorobabel. Le dijo: no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. O sea, yo te voy a dar la victoria, pero no es con fuerza ni con ejército. Mira, no depende. Nosotros a veces pensamos: es que yo no tengo relaciones, es que no conozco a nadie. No depende. No depende de eso. Yo tengo una secretaria y una familia que colabora en la iglesia, la familia de ella, que los quiero mucho. Vinieron migrando de Venezuela y ellos se sentaban ahí, llegaban a la iglesia y se sentaban. Yo no los conocía, no eran del barrio, yo nunca los había visto. Y de pronto veo que ellos llegan y se sientan ahí, calladitos. Y un día me acerco y hablo con ellos. Y no sé por qué Dios puso en mi corazón, ayuda a estas personas. Y yo les di la mano. Hoy en día ella es la secretaria de la iglesia, es la persona con más confianza. Está en el grupo de alabanza, aprendió a tocar piano, canta, maneja hace manejo contable, maneja la iglesia en general.
ya predica también, ya ha predicado los domingos en el primer servicio. O sea, lo que quiero decirle es que tanto ella como el esposo, la mamá, el papá, la familia completa está involucrada trabajando y les ha ido bien. Antes ninguno de ellos estaba trabajando, ahora están trabajando 1, 2, 3, hay 3 trabajando. Son 3 entradas que llegan a esa misma casa. Entonces ahora les alcanza. Antes no les alcanzaba, ahora les alcanza y están mejor. Pero yo he visto cómo han ido evolucionando, Dios ayudándolos. Y uno no se explica cómo pasan estas cosas, pero Dios es así y Dios te va a abrir camino. Dios te va a dar oportunidades. Pero tú tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Tienes que creer que Él te dice, yo esta tierra te la he entregado. Yo te la he entregado. Vaya y luche y conquístela. Esfuércese usted. Ahora, esfuérzate. ¿En qué te vas a esforzar? Nosotros, Cristo nos dio autoridad. ¿Cierto? Yo les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Eso dice en Lucas. ¿Sí? Entonces, en el nombre de Cristo nosotros tenemos autoridad. Nos dio una posición de firmeza en su palabra. Yo insisto, nos encanta el libro de Josué, nos encanta ese capítulo 1, el versículo 8, y que todo lugar que pisara la planta de tus pies yo te lo he dado y tal. Eso nos encanta. Pero ¿por qué no leemos el versículo 7 de Josué? Leamos el versículo 7. El versículo 7 de Josué dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Mira lo que dice. Esfuérzate en cumplir la palabra del Señor. Esfuérzate en cumplir esa palabra. No te apartes de la palabra de Dios, ni a un lado ni al otro. Solamente así vas a tener éxito donde quiera que vayas. Dios está diciéndolo clarito. Tú quieres tener éxito en todas las áreas. Vive tu vida de acuerdo a los principios que están en la palabra de Dios y no te apartes de ellos. Como te apartes vas a tener problemas. Yo predicaba el domingo que el Señor perdonó nuestros pecados. Cristo perdonó nuestros pecados. Sin embargo, a veces nos sentimos culpables. ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque a pesar de que perdonó nuestros pecados, seguimos cometiendo errores. No hemos aprendido a vivir como un ciudadano del reino de los cielos y cometemos errores. Y los errores y los pecados tienen consecuencias. Así de sencillo. Mira, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo soy salvo. Sé que voy para el cielo. Pero el otro día estaba el semáforo cambiando de amarillo a rojo y yo me aventuré y me lancé y me cogió el rojo. ¿Y sabe qué? Me pusieron una multa. Me tocó pagar un poco de dinero. Me pusieron una multa porque me volé el semáforo. ¿Qué quiero decirte? ¿Cometí una transgresión? Sí. Siendo cristiano me voló un semáforo. No debiera pasar. Pero como sí pasó, mi pecado tuvo una consecuencia. ¿Cómo fue? Me tocó pagar un dinero. Me costó dinero. La jovencita que desobedece, que se involucra en relaciones hacia la aventura, tiene consecuencias. Tiene después el corazón herido porque ese hombre se burló de ella, porque jugó con ella. Pero ella no piensa, no es que yo fui la que de atrevida me metí en una relación que no debía. Entonces, lo que quiero decirte es que los pecados tienen consecuencias. Cristo los perdonó, sí, los perdonó. Y todo eso está bien. Pero consecuencias tienen los errores. ¿Qué más te puedo decir? También tenemos en la fe, tenemos victoria, ¿sí? Pedro decía, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Esa está en 1 de Pedro, capítulo 5. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístalo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Él dice, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice que los padecimientos que tú vives no los padeces tú solo. Hay otros hermanos en todo el mundo que lo están viviendo, pero tú permaneces firme en la fe. Básicamente,
básicamente te dice, permanece firme creyendo y confiando en que todo lo que Cristo y lo que Dios te dice a través de su palabra es real y que Dios va a sostener eso que te dijo. Cuando yo me convertí me dijeron, tú has entrado a una nueva vida, una vida de victoria, vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sin embargo hay semanas en que voy de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. Pero yo sé que estoy perdiendo unas batallas, pero la guerra no. Yo me levanto, tengo que seguir, tengo que continuar. Entonces, para terminar, quiero decirte, tienes que liberar las armas espirituales que Dios te ha dado. Esas armas se liberan, primero, por el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú lees la palabra y la tomas como un manual de vida y la aplicas a tu vida, ¿sí? Si tú tomas este librito y lo aplicas a tu vida, tú vas a tener la victoria. El pasaje dice, esfuérzate en cumplirla y tú verás que tienes éxito en todo lo que emprendas. Lo segundo, mantente firme en ella, no te desvíes ni a un lado ni al otro. O sea, sigue tu camino derechito, no te desvíes, haz el ejercicio, esfuérzate. ¿Y por qué le dice esfuérzate? Porque es que no es fácil cumplir la palabra, no es fácil. Pablo le estaba diciendo a los corintios, mira, si para tu hermano comer carne es malo, no comas carne. O sea, para mí no es malo comer carne. Bueno, voy a poner un ejemplo más claro. Cuando yo estuve allá en España, fui a comer con Angélica, una hermana, y el esposo, vamos a comer en este restaurante. Y nos pusieron en la comida una copa de vino, después una entrada, después nos sirvieron otro poco más de vino, después comimos el plato fuerte, bueno, postre. El punto fue que en la comida nos tomamos 2 o 3 copas de vino pequeñas. Eso aquí, en nuestro contexto cultural, es mal visto. Aquí es mal visto. Hay un contexto cristiano donde la gente dice, anda, toma un vino. Este de cristiano no tiene nada. Entonces, si yo aquí me siento y me voy a tomar una copa de vino y mi hermano que está ahí, eso yo sé que le va a incomodar y se va a sentir mal, no me la tomes, no te la tomes. No está bien. O sea, no está mal si te la tomaras. Pero Pablo decía, si a tu hermano, si vas a hacer piedra de tropiezo por tu hermano, no te la tomes. Entonces yo tengo el derecho y con justicia de decir, pero ¿por qué si no está mal yo me la tomo? Pero le estás haciendo daño a tu hermano. Entonces Pablo decía eso. No hagas nada que a los demás de pronto le pueda afectar. Pero para yo hacer eso, para yo no hacer nada sabiendo que es lícito, pero que me toca aguantarme, necesito esforzarme o no. Tengo que hacer un esfuerzo porque yo digo, no, pero si es que, oye, me está privando de algo que viene con la comida, que es un placer que viene con la comida. Degustar una carne con un vino es bueno, o un pescado, pero si a esta persona le va a causar malestar, no lo hagas. De eso es que está hablando Pablo. Entonces por eso dice esfuérzate, entonces mantente firme en tu palabra, segunda cosa. Tercero, vívela con autoridad, ten eso claro. Y por último, confía en que Dios es fiel, que Dios no te va a abandonar, que Dios no te va a traicionar. Confía totalmente en Dios. Permanece firme en la fe, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiero decirle? Tal vez tú estás tal vez te ha tocado una circunstancia que no son las óptimas, que no son las mejores. Ve, al pueblo de Israel le tocó estaba esclavo, le tocó estar en un desierto, le tocó frente a una guerra, pero al final dice que la tierra descansó, al final descansaron, al final tuvieron su recompensa. De pronto te esté tocando vivir un proceso parecido, te has tocado luchar demasiado, ha habido momentos en que te has desanimado. No te desanimes, continúa, mantente firme en la palabra,
cree totalmente lo que la palabra dice y aplícalo. Y ten esa seguridad de que Dios está contigo, de que Él no te va a abandonar, porque Él ya la conquista la hizo por ti y te la está entregando en tus manos. Lo que sí es que tienes que luchar por ella. Lo que Dios te da, Él te lo da, pero nosotros tenemos que luchar por lo que Dios nos dio. Tenemos que conquistarlo. Eso era lo que quería compartir con ustedes y espero que si alguno estaba desanimado, quítate eso de la cabeza. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos de Azobetel Madrid. Yo los bendigo. Y te pido, Padre bueno, que tú quites de su corazón los temores. Yo derribo todo pensamiento de fracaso que el enemigo haya puesto en ellos. Derribo todo pensamiento de desánimo que el enemigo haya querido poner en sus corazones. Yo te pido, Padre bueno, oro por la sanidad de sus cuerpos. Oro, Señor, para que tú abras las puertas, así como derribaste esos muros, así como abriste un mar, alimentaste durante el tiempo de escasez. Derribaste los muros, los acompañaste en cada batalla y al final ellos conquistaron la tierra. Es una historia de muchos años, pero ellos hicieron su tarea, ellos cruzaron el desierto, ellos enfrentaron al enemigo y lo derrotaron con la ayuda tuya. Eso sí lo tenemos claro, Señor. Y yo creo que tú los estás ayudando y los estás acompañando. Yo desato sobre ellos la bendición tuya y desato sobre ellos el poder que tu palabra produce en el corazón de cada uno. Y los bendigo, empezando por la cabeza, por los pastores Luis y Claudia. Pido que tu bendición esté con ellos y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y espero que pronto podamos otra vez compartir. Que tengan una muy buena tarde.